Hola, quiero compartir con ustedes mi experiencia para que estén informados. No es un tema que me agrade hablar o recordar, pero creo que si comparto la poca información que tengo, podría ayudar a muchas personas sobre esta enfermedad tan rara. Quiero hablar de mi experiencia con la cefalea trueno y el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible. El día que programaron mi parto, que me programaron una cesárea, todo iba bien. Todo iba bien hasta que mi frecuencia cardíaca bajó muchísimo. Nadie tiene una explicación exacta para lo que pasó. Mi frecuencia cardíaca bajó a 30 cuando lo normal es entre 60 y 80. En ese momento, los doctores decidieron inyectarme un medicamento llamado tropina para poder subir mis latidos del corazón. Pero en cuestión de segundos, de 30 subió a 200. A todo esto, mi presión también subió a 20 cuando lo normal es entre 8 y 12. Esta subida tan violenta me produjo un fuertísimo dolor de cabeza. No sé muy bien cómo explicar este dolor porque nunca lo había sentido en mi vida. Sentía como si la cabeza realmente me iba a explotar. Sentía que mi cerebro latía fuertísimo y no pude contener los gritos del dolor durante la operación. Will, mi esposo, no sabía mucho cómo reaccionar y puso sus manos sobre mi cabeza para tratar de calmarme o relajarme. Efectivamente, el cerebro me estaba latiendo muy fuerte y él lo sentía con sus manos en mi cabeza. No sé cómo pude soportar ese dolor hasta el día de hoy. Noah, mi bebé, nació y se lo llevaron a reanimación, mientras que a mí me llevaron a observación. No recuerdo mucho qué pasó después de escuchar el llanto de mi bebé cuando nació. Es increíble, pero en medio de todo el dolor que sentía, escuchar el llanto de mi bebé, saber que estaba bien, hizo que por unos segundos ese dolor pase a segundo plano. No recuerdo qué pasó después de que se lo llevaron. La verdad es que recuerdo muy poco de ese día. Desperté, según yo, ya que no recuerdo si me durmieron o simplemente estaba dopada por la operación. Desperté en observaciones después de un buen rato. Vi a Will, hablé con él y le pedí que por favor vaya a ver a Noah para que no esté solito. Después de unos minutos, la enfermera que me cuidaba en ese momento me hizo una prueba de visión. De un momento a otro, dejé de ver la mitad de su cara y recuerdo perfectamente que de la nada vi un círculo negro, una aureola blanca alrededor y 1000 cuadraditos de todos los colores a los costados. Minutos después, recuerdo también haber tenido como flashes de fotos de toda mi vida que pasaban en segundos, así como si pestañeara súper rápido, así pasaban los flashes. Luego reaccioné y vi a Will que estaba entrando a la sala y le sonreí sin saber mucho qué estaba pasando. Había tenido un ataque de epilepsia, había convulsionado. Nunca en mi vida me había pasado eso. Después de todo esto, pude ver a mi mamá, hablé también con ella y durante la tarde me hicieron un escáner cerebral para descartar cualquier cosa. Todo estaba bien, se hizo de noche y mi mamá con mi suegra se fueron a la casa a descansar. Yo me quedé con Will y 15 minutos después comencé a sentirme muy débil. Los doctores se dieron cuenta que mi frecuencia cardíaca había vuelto a bajar, pero esta vez a 23. No me podían dejar así y decidieron ponerme otra vez el medicamento que se llama tropina. Yo les pedía por favor que no lo hicieran porque tenía miedo de sentir otra vez ese dolor tan fuerte de cabeza. Y decidieron ponerme la mitad del medicamento. El dolor vino en cuestión de segundos otra vez. Otra vez la cabeza me estallaba. Mi frecuencia cardíaca subió a lo normal, pero la presión la tenía entre 18 y 20. Estuve con este dolor de cabeza durante 4 horas. Iba bajando progresivamente, pero fueron 4 horas en total. Creo que fue al día siguiente que ya me sentí mejor y pude ir a ver a mi bebé acompañado de unos doctores para que me vieran en caso pase cualquier cosa. Los siguientes días me quedé en el hospital. Todo estaba bien durante el día. Tenía dolores leves de cabeza, pero lo normal. Tomaba paracetamol y cuando el dolor era muy fuerte me recetaban tramadol.
Los médicos creían que era migraña. En las madrugadas, todos los días que estuve internada, me despertaban estos dolores de cabeza tan fuertes. Era insoportable. Al 6.º día, me dieron de alta y regresé a casa. Esa noche, en la madrugada, me llamaron por teléfono del hospital donde se había quedado mi bebé y esa llamada detonó una vez más este dolor de cabeza. Fui a emergencias y me hicieron 1000 pruebas y nadie daba con lo que yo tenía. Estuve 6 horas con este dolor en total. 6. Durante esas 6 horas desesperantes, Will entró a internet para averiguar qué era lo que podía hacer. Leyó muchísimos artículos y gracias a su loca curiosidad llegó a comprar un artículo escrito por especialistas de lo que probablemente yo tenía. Habló con los médicos e insistió que me hagan una resonancia magnética, ya que en el artículo que había leído decía que lo que yo podría tener no se veía en un escáner cerebral y a veces tampoco en una resonancia magnética. Pero de todas maneras él quería intentarlo. Me hicieron la resonancia durante 1 hora más o menos, estuvieron viendo qué es lo que tenía en mi cabeza. Vinieron médicos, hablaban entre ellos. Al final mandaron mis resultados a un hospital especializado en neurología, ya que yo estaba en un hospital pediátrico. Mandaron la orden de que me tenían que internar de emergencia en cuidados intensivos de neurología. El diagnóstico: síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, producto de una cefalea en trueno. Los dolores tan intensos que tenían nombre. El síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, más conocido como SVCR, se caracteriza por cefaleas intensas con otros síntomas neurológicos y la constricción de las arterias cerebrales, que en la mayoría de los casos regresan a su estado normal en 3 meses. La complicación principal de este síndrome es el accidente cerebrovascular, más conocido como el ACV. La cefalea en trueno es un dolor de cabeza intenso de comienzo brusco, que alcanza su intensidad máxima dentro de unos 60 segundos aproximadamente. Ocurren de forma repentina, como su mismo nombre lo dice, como un trueno. Gracias a la vida estoy yo aquí y puedo contarles mi experiencia con esta enfermedad. Pudieron pasar cosas mucho peores. Existen casos en los que terminan en muerte si no los tratas a tiempo. Lamentablemente, el SVCR es una enfermedad bastante rara y si uno no actúa a tiempo puede de repente no contarla. Existen varios motivos que pueden activar la cefalea en trueno. Pueden comenzar de manera espontánea, como haciendo esfuerzo físico, actividad sexual, el estrés emocional, etc. En mi caso, fue durante el parto. De repente, motivado por el estrés del momento, el cóctel de medicamentos que estuve tomando por el problema que tuvo mi bebé y todo lo que vino con eso. Estuve bajo un medicamento llamado Nimotop durante aproximadamente 6 meses desde que entré a este hospital neurológico. Me he informado bastante sobre este tema. Y hoy sigo en tratamiento, después de 1 año, tomando otro medicamento más leve llamado Laroxil. Este medicamento en grandes cantidades es recetado para pacientes depresivos. En mi caso, yo lo tomo en pequeñas cantidades para tratar el dolor de cabeza que me queda después del daño nervioso que sufrí. Estoy viendo en el hospital que me internaron desde un inicio y aparte también con un especialista en esta enfermedad, síndrome de vasoconstricción cerebral reversible. Yo, gracias a Dios, mi caso no pasó a peores y yo el día de hoy puedo decir que me siento bien dentro de todo. Quise hacer este video para liberarme un poco de esta carga, de este estrés que tuve, de este momento que me tocó vivir. Y también para motivar a otras personas a averiguar sobre este tema, ya que el SVCR es una enfermedad bastante rara y no siempre se detecta a tiempo. No tengan miedo, infórmense bien cuando vean que algo no va bien con su cuerpo. Sean curiosos e insistan siempre para poder tener los resultados que uno espera. En mi caso fue Will, mi esposo, el que investigó y se podría decir que gracias a él pudimos llegar al diagnóstico final.
Deseo de todo corazón que nadie pase por esto. Y si alguien que está viendo este video pasa por algo parecido, espero que esta información les sirva para poder identificar el problema. Y sepan que hay esperanzas, que si uno reacciona a tiempo, las cosas se pueden solucionar. Espero que estén bien, que reciban la mejor de las energías y abracen muy fuerte esta vida, tanto como yo lo hice.